comprometida desde el punto de vista de un concurso que, a la luz de la recopilación de datos que nosotros venimos teniendo, está de alguna manera viciado de una innumerable cantidad de irregularidades que habrá que aclarar. Ahora, nosotros como comisión nos hemos planteado 3 ejes que siguen siendo los fundamentales. Lo primero, por lo que le decía, la defensa irrestricta a los puestos de trabajo por el impacto que tiene en toda la provincia y en el cordón Avellaneda Reconquista fundamentalmente. La segunda cuestión, estamos hablando de una empresa que se dedica a la comercialización de granos y de oleaginosas. Es una de las principales empresas agroexportadoras de la República Argentina, estaba entre las primeras 7, y que nosotros además teníamos una importante capital nacional en un comercio que es fundamental para la República Argentina porque es el principal ingreso de divisas. Entonces nos parece central de que nosotros pudiéramos tener una empresa testigo en esta cuestión. Y la tercera, que es lo que nosotros queremos saber y que quiere saber todo el mundo, es qué ha pasado con los dineros que faltan, porque a veces se habla de los 300 millones de dólares que Vicentín le debe, y repito, los 300 millones de dólares que le debe al Banco Nación Argentina, pero en total el pasivo de Vicentín supera los 1.500 millones de dólares. Lo repito porque por ahí los oyentes cuando escuchan dicen, este tipo está equivocado, ¿no? Debe 1.500 millones de dólares, pero no lo dice Rubeo, la comisión de seguimiento, lo dicen los síndicos del concurso. O sea que hay más de 1.700 damnificados entre acreedores en forma directa e indirecta. Estamos hablando de acreedores granarios, estamos hablando de la banca pública, de la banca privada, de los sectores cooperativos, de una determinada cantidad de acreedores que son los que están llevando adelante el concurso que venía siendo, desde nuestro punto de vista, llevado adelante por el doctor Fabián Lorenzini, que es el doctor de Reconquista, que está a cargo del concurso, de una manera bastante benévola para con la empresa. Independientemente de que cada una de las acciones que se ha llevado adelante se ajustan a derecho, pero ha tenido de alguna manera una condescendencia sumamente especial para el tratamiento con Vicentín y con muchos de sus directivos. Sí, bueno, igual ahora la Corte Suprema le sacó el expediente. La Corte Suprema ha hecho una situación que es absolutamente, digamos, que no frecuente en las decisiones que toma la Corte. Fue una decisión que tomó el presidente y que fue avalada por el resto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Se llama un sistema de advocación, donde la Corte le pide al juez que le emita le traslade todas las actuaciones que las quieren revisar y por ende se suspenden todos los plazos. En ese interín de la suspensión de los plazos, a nosotros nos genera mucha preocupación porque el concurso el 30 de junio era su fecha tope, finalizaba y ahí tenía que haber una propuesta por parte de los directivos a ver si era aceptada por los acreedores. Ellos ya habían reunido una mayoría, porque usted cuando se presenta a un concurso necesita 2 tipos de mayoría especiales para que el concurso sea aceptado. Una en la cantidad de acreedores, donde usted tiene que juntar la mitad más uno de los acreedores, o sea, de los 1.700 y pico tenía que juntar 800 y chirola de damnificados. Y por el otro lado tiene que juntar el 66% de las acreencias. Eso significa que del monto de 1.500 millones tenían que tener esos acreedores un respaldo de que estuvieran diciendo nosotros somos lo que representamos por 900 y pico. Esa parte no la habían logrado. No, a ver, hasta donde yo venía siguiendo habían juntado votos con los acreedores chicos, pero los acreedores grandes no aceptaban la propuesta. Pero ahí hay una acción que hay que seguir, por eso yo digo que son 2 niveles, uno lo penal y lo otro lo civil. Un muy buen trabajo que viene llevando adelante el fiscal de la ciudad de Rosario, Miguel Moreno, al cual hay que destacar en la acción que viene llevando adelante. ¿Por qué? Porque él dice es una cosa que es central y eso fue lo que llevó a una situación altamente comprometida al presidente del directorio, al contador Escarel, porque ellos hablan en un concurso de la posibilidad de un acuerdo sobre la base de lo que nosotros denominamos que es la joya de la abuela, que es Renova, que es la planta de Timbúes, que es la planta número 1 se cree en el mundo con respecto al procesamiento de oleaginosas y aceites, en la cual Vicentín ya se había desprendido de un 66%, a manos de un grupo que se llama Glencore, que tiene una subsidiaria que es Viterra, y ahora le quedaba un 33%. ¿Qué decían los directivos de Vicentín? Para lograr el acuerdo de los acreedores, nosotros necesitamos vender ese 33% porque con eso reunimos una masa de dinero para poder liquidarle a los pequeños acreedores la posibilidad que aquellos que le deben hasta $30.000 se le pudiera saldar la deuda. ¿Cuál es el inconveniente? Y que Moreno lo dice con absoluta claridad. Señores, ustedes no pueden vender una parte del patrimonio porque ese patrimonio está enajenado en función de que ya hay resoluciones de la justicia a nivel federal y a nivel provincial que dicen de que se retrotraigan todas las ventas hasta que no se aclare la situación del concurso. Como cualquier empresa concursada. Claro, porque acá el problema ¿cuál es? Acá estamos hablando de Vicentín Saic, que hoy es una cáscara vacía, porque el proceso Vicentín
proceso Vicentín, y yo a lo mejor me extiendo, pero quiero ser lo más claro posible. Es la idea. El proceso Vicentín es un proceso que comienza en el año 2014, donde también ya hay una serie de denuncias que están involucrados distintos directivos por el falseamiento de datos en lo que se refiere a la constitución de los balances. Porque Vicentín tuvo un crecimiento exponencial del año 2014 al 2018, donde trepó del puesto 26 como empresa agroexportadora al número 7. Y en el año 2019 cae estrepitosamente. ¿Qué pasa en el año 2019? El macrismo pierde las elecciones primarias, con los cuales tenían una excelente relación con el gobierno de aquel momento, los directivos de Vicentín, y se comienza todo un proceso que nosotros creemos que fue de vaciamiento, donde desde Vicentín SAIC se lleva adelante un proceso de transferencia de acciones, porque estamos hablando de un grupo de 33 empresas, en la cual aparece Vicentín Family Group, una empresa radicada en el Uruguay, donde tiene solamente 6 empleados, Vicentín Paraguay, aparece Vicentín España, aparece Vicentín Brasil, una serie que se le van derivando distintas acciones del grupo empresario, donde, por ejemplo, todo el mundo dice Vicentín es dueño de Friar. ¿Sabe cuánto tiene Vicentín del patrimonio del paquete accionario de Friar? No sé qué. 0,4. Ya no existe, no. Claro. Pues le fueron transfiriendo acciones, claro, a distintas empresas satélites que de alguna manera se fueron armando y fueron vaciando. Entonces el concurso, y que esta es una discusión de fondo lo que yo le estoy diciendo, si nosotros hablamos de Vicentín, una cosa es que llevemos adelante el proceso sobre Vicentín SAIC, que hoy está vacía y que prácticamente no tiene patrimonio, y otra cosa es que hablemos sobre las 33 empresas. No es lo mismo el respaldo que van a tener los acreedores para cobrar, donde se involucran Algodonera Avellaneda, La Pañalera, el frigorífico, Renova, una serie de empresas que tienen un alto patrimonio y muchas de ellas rentables. Ahora, ¿y por qué no es más fácil el crackdown? Porque esa es una facultad que tienen los acreedores mayoritarios de pedir el proceso de crackdown, para que se pueda llevar adelante, tiene que finalizar en la parte concursal, donde los actuales dueños no logren reunir las mayorías y los acuerdos necesarios para seguir ellos adelante de la explotación, y se da el proceso de crackdown, que es un proceso en el cual algunos acreedores pueden llevar adelante una propuesta de explotación. Y ese es un tema que es central, porque nosotros ¿qué necesitamos? Que Vicentín siga funcionando. Sí. Nosotros necesitamos que Vicentín siga funcionando por dos razones fundamentales. Una, por la cantidad de trabajadores que tiene, y la otra, para que los acreedores cobren. Porque aparte, si Vicentín quiebra, no cobra nadie. Y le agrego una cuestión más geopolítica. Si Vicentín se cae, se la terminan comiendo Costco. O sea, terminan llevando los chinos. Sí, o el grupo Glencore, que es un grupo suizo-holandés que tiene una importante cantidad de acciones. Porque con las relaciones carnales que tenemos que tiene Cristina y Alberto con China, termina siendo de los chinos. Puede ser que sea de los chinos, que sea de otro grupo. Nosotros lo que necesitaríamos, y hace rato que nosotros lo venimos diciendo, por lo menos la gran mayoría de la comisión, de los 12 miembros, yo le diría que casi con certeza 8 o 9 nosotros estamos absolutamente convencidos que Vicentín tiene una sola salida. La salida es generar un nuevo sistema de administración donde el Estado Nacional se vuelva a involucrar, el Estado Provincial, que la verdad que Perotti ha tenido una actitud muy pasiva en esta cuestión, prácticamente como en casi todas. Sí, bueno, no sé, tengo algunas diferencias con el gobernador, pero la verdad que es un hombre que en un tema tan central, con una empresa tan importante de la provincia de Santa Fe, la provincia no puede estar al margen, pero teníamos que buscar un diseño que la nación, la provincia, los sectores cooperativos, los trabajadores, la banca pública y la banca privada vuelvan a tener un sistema de administración que permita poner en valor, y los acreedores granarios, que vuelvan a poner en valor a Vicentín para que Vicentín siga funcionando. Ahora, eso necesita una condición esencial. ¿Cuál es? De que los miembros actuales del directorio se corran. Y no, sí, porque nadie le va a dar un peso. Aparte fueron los responsables de la situación. Claro, no, muchos de ellos no, algunos de ellos no estaban, pero por ejemplo, Escarel, que es el actual presidente del grupo, era el síndico hasta al directorio anterior. Sí. Entonces no puede desconocer la situación. ¿Quién le va a dar un manejo de plata a aquello que se fugaron 1.570 millones de dólares? No, seguro. Entonces, no hay confianza. Claro, bueno, mire, ese tema que usted toca fue una cosa que nos dijo a nosotros Sergio Nardelli. ¿Usted se acuerda quién era Sergio Nardelli? Que era el CEO de Vicentín, que falleció, que era realmente el eje y el motor de Vicentín en lo que se refiere a la administración, comercialización, era el hombre que tenía el diseño en su cabeza de la administración del grupo. A nosotros nos dijo, porque nosotros nos entrevistamos con él, la primera entrevista que hacen en esta comisión es con la directiva de Vicentín. ¿Qué nos dijo? Miren, nosotros como Vicentín necesitamos 3 cosas que son esenciales. La primera es financiamiento, que tanto la banca pública como la privada nos vuelvan a generar las posibilidades de tener dinero fresco para poder funcionar.
La segunda, necesitamos 300 millones de dólares cash, porque por nuestra falta de haber cumplido con los productores, muchísimos de ellos, si no le pagamos cash, no nos vuelven a vender un solo grano. Y la tercera cosa, que es la más difícil, que nos va a costar, decía Andrade, es recuperar la confianza. Porque este es un negocio que funciona sobre la base de la confianza. Y confianza que Vicentín perdió totalmente con los acreedores. Entonces, vos tocaste un tema que era el de Cofco. Cuando analizás quién se hizo cargo de lo que significa la exportación de Vicentín, porque Vicentín deja de llevar adelante una determinada cantidad de acciones comerciales. ¿Alguien la reemplazó? Sí. Y aparecen una determinada cantidad de actores, por supuesto, en su gran mayoría, actores internacionales, y por eso nosotros como comisión decimos de que tenemos que tratar de mantener una empresa testigo que en el comercio de granos, como decíamos hace un ratito, tan importante como para el ingreso de divisas de la República Argentina, que nos pueda servir de empresa testigo. Y esta es la gran discusión de fondo. Pero bueno, mientras tanto, esperemos que la Corte lleve adelante una serie de acciones que permitan que este proceso del crackdown se pueda llevar adelante, porque nosotros lo que tenemos que evitar de cualquier manera es el peor de los escenarios, la quiebra. Que es la quiebra. Sí, porque la quiebra, además de esto, es el desguace. Porque otra cosa que nos dijo Nardelli, y yo siempre lo cito porque para mí fue una entrevista casi fundamental en todo el trabajo, porque este hombre tenía el diseño, que decía que ellos habían concebido el comercio, la comercialización, la producción de aceites de una manera que todas las empresas estaban relacionadas, todas jugaban algún rol en el proceso de producción que ellos tenían armado. Entonces, cualquiera de las empresas que se caía perjudicaba el proceso del funcionamiento total del grupo. Entonces, el peor escenario es que vayamos a la quiebra, que se desguace, porque esto va a significar, por ejemplo, en el diseño que el actual directorio plantea, de acuerdo con los acreedores, se saca de encima lo que es la planta de bioetanol de Avellaneda. Eso automáticamente significan 270 trabajadores en la calle. Claro. ¿Usted se imagina para la economía de Avellaneda lo que significa que le dejen a partir del día de mañana, dejen 270 salarios, que además que son salarios bastante importantes, que dejen de consumir en el comercio local? Al panadero, al de la granja, al de la tienda, al del kiosco. Es lo que más o menos le pasó a Firmá cuando Basali empezó problemas. En esa situación estamos ahora de Vicentín. Nosotros nos vamos a reunir el lunes a la mañana en Rosario. Seguramente después de la reunión vamos a hacer una conferencia de prensa. Hay algunas acciones que pensamos llevar adelante como comisión, pero bueno, lo vamos a definir el día lunes, a partir de que yo soy el presidente de la comisión, pero no soy el dueño de la comisión, entonces tengo que consensuar las acciones que vamos a llevar. Una comisión que la integra Carlos Delfrade, Rubén Giustiniani, Mónica Peralta, Ariel Bermúdez, Cachi Martínez, Palo Oliver, bueno, una determinada. Hay un representante de cada uno de los bloques que están integrando la liquidez. Bettina Fiorito, María Laura Cornagli, y no sé si me queda alguno, me olvido de algún otro. Está bien. No sé, Fabio, vos, justamente iba a cambiar Yo también. Iba para otro lado. Dale, disculpa que me extienda tanto por el tema de Vicentín. Para nosotros es fundamental esto que ustedes me permiten hacer a mí. Que los oyentes tengan una idea clara qué es lo que pasa, porque por una horrorosa comunicación llevada adelante por el gobierno nacional, se frustró una medida que era sumamente atinada, que era la intervención del gobierno nacional en lo que significaba la posibilidad de generar ese nuevo diseño de administración. Eso fue junio de hace un año atrás. Perdimos un año precioso porque hicimos una muy mala comunicación y una estrategia de comunicación de la oposición politizó una cuestión que no tenía que haber sido politizada. En el 2020, ¿no fue? En abril. No, fueron 2 años, van 2 años. Sí, perdón, 2 años. Lo que pasa lo que pasa que sonó, la propuesta de Alberto Fernández sonó como que expropiese, como la de Chávez, sonó feo. Por eso yo dije que fue una horrorosa comunicación. Pero lo que están planteando ustedes de la comisión no es algo parecido al involucrar al Estado provincial en la actividad de una empresa que es eminentemente privada. Es una empresa privada que tiene acreencia importante con todos los estamentos del Estado. Tanto nosotros, por ejemplo, los principales acreedores desde el punto de vista nacional es el Banco de la Nación Argentina, que es el banco tuyo, mío, de cada uno de nosotros. Le deben 305 millones de dólares. Entonces, la propuesta que esté, a ver, para redondear el tema, así podemos hablar de otros temas. Dale. Sería hacer una empresa mixta.
nosotros decimos que hay que buscar un nuevo diseño de administración. No nos metemos, ¿sí? Empresa mixta. Pero a ver, acreedores privados y acreedores estatales, estamos hablando de una empresa mixta. Sí, tiene que todos tener. Aportan las acreencias a una empresa mixta. No, porque a lo mejor se puede intervenir un tiempo, tiene un nuevo sistema de gerenciamiento, hay que ver qué piensan los sectores cooperativos, cómo se funciona, qué rol juegan los trabajadores. O sea, nosotros no tenemos un diseño determinado. Lo que sí ponemos como una condición esencial: el directorio actual hay que apartarlo. Sí, claro. Porque nadie le va a dar un peso que administren a los que nos llevaron a una situación. Está claro. Dale, Nico. Dale. ¿Tenés alguna pregunta más, Juan? No, quiero cambiar de tema. Sí, yo también. Bueno, quiero meter un poquito en lo que tiene que ver con el gobierno nacional, la situación que está atravesando la Argentina. Sí. ¿En cuánto coincide hoy, si tiene que hacer referencia a una coincidencia con el gobierno nacional y con las acciones que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández? Mire, para dar una respuesta a eso tengo que hacer una breve introducción. Hay que ver en qué contexto se está desenvolviendo el actual gobierno del presidente. Nosotros que pertenecemos al partido de gobierno, yo me siento un hombre del partido de gobierno, creo que tenemos que respaldar todas las acciones que está llevando Alberto Fernández adelante. Lo voy a interrumpir. ¿Y usted es socialdemócrata? No, yo soy peronista. No, porque como el presidente dijo que era socialdemócrata. No, yo lo miro desde el peronismo. Yo creo que en un Estado fuerte, que participe en la regulación de la vida de la gente, que se ponga del lado de los que menos tienen, y creo que hay que llevar acciones. Ahora, hay que decir de que Alberto Fernández, a partir de que asume, veníamos de una pandemia que era la macrista, y después tuvimos otra pandemia a nivel mundial, que fue lo que nos sucedió con el COVID, que ha llevado adelante de que hubiese que reordenar toda la estructura del Estado para ver de qué manera avanzábamos en esto. Recién ahora estamos empezando a salir, y tenemos índices que son favorables. El incremento de lo que significa la actividad económica, la actividad industrial, la recuperación de los puestos de trabajo. Tenemos un problema, el problema que es gravísimo, que es el proceso inflacionario. Que ese proceso inflacionario es lo que le come el sueldo a cada uno de los trabajadores y hace de que toda esa recuperación que se viene llevando por delante prácticamente no se tenga en cuenta. Pero yo respaldo la política del gobierno nacional. ¿Y a usted le parece atinada la manera en la que el gobierno nacional ha encarado el proceso inflacionario? ¿Cómo detenerlo? Mire, yo sería mucho más drástico en algunas cuestiones, porque hay grandes formadores de precios. Usted a lo mejor en la República Argentina tiene 40 marcas de aceite. ¿Sabe cuántos son los que fabrican aceite en la República Argentina? 3. Entonces, yo tendría algunas medidas, algunas acciones un poco más drásticas. Para eso hay que tener un caudal y un respaldo político importante, y el gobierno debe sentir de que no tiene ni ese caudal ni ese respaldo. Por eso a lo mejor no toma algunas acciones, pero yo sería mucho más severo. O sea, parafraseando al expresidente Macri durante el debate del 2019, usted quiere hacer lo mismo que está haciendo el gobierno nacional, solo que más fuerte y más rápido. Sí, pero no me compare con Macri, le pido por favor. Pero lo que está... desde el punto de vista de la semántica, dice usted. Mismo, desde el punto de vista de la lengua, de la semántica, sí estoy de acuerdo. Sí. Habría que hacer un poco más rápido las acciones, porque eso le pega de una manera notable al bolsillo de la clase trabajadora, de cada uno de los consumidores, y hace que se deteriore el proceso de consumo de cada uno de nosotros. A ver, yo voy a ser un poco más drástico que él. A ver. Por mi formación en el peronismo. Sí. Le había dado 2 modelos extremos distintos de peronismo. En el gobierno de Carlos Menem o el gobierno de Néstor Kirchner, al trabajador que iba y podía comprar un litro de aceite sin ningún problema, ni sabía ni le interesaba cuántas fábricas de aceite había. A mí me parece que no es un problema de cuántas fábricas de aceite hay. Me parece que es un problema de cómo está pensada la economía. Pero eso no es una cuestión del trabajador, es una cuestión del gobierno. El gobierno sí lo tiene que saber. El gobierno tiene la responsabilidad de saberlo y tiene que también llevar adelante mecanismos de regulación. Pero por eso pasa que los controles de precios vienen fracasando. Cuando empezamos con los controles de precios, nunca funcionaron. Por eso coincido con vos de que vienen fracasando. Claro, y hay que buscar algún otro tipo de acciones. Bueno, pero por eso le di 2 ejemplos exitosos de que el trabajador iba y compraba el aceite y no había ningún inconveniente. ¿Cuántas fábricas fabricaban aceite? O sea, y el tema de cuántas fábricas fabrican aceite, también hay que ver cuáles son las condiciones que entorpece el Estado para que haya más fábricas que hagan aceite. Sí, pero yo no sé si el Estado entorpece tanto. Creo que a veces el Estado es bastante benévolo con 160 impuestos tenemos, sí, el Estado entorpece bastante. No, ahí tenemos menos cantidad de impuestos. Eso fue una cifra que se tiró de 160, pero después cuando se empezó a desmenuzar hay una cifra inferior. Más allá que el Estado en cada acción comercial se lleva casi un 35-36% de la torta que se produce, que yo coincido con vos. Claro. Lo que te quiero decir es que en ese sentido hay algunas acciones que llevan adelante formadores de precios que no tienen ningún sustento, ni desde el punto de vista de la economía, ni de las situaciones internacionales que se llevan adelante. Digamos, ahora, el tema es del combustible por la guerra en Ucrania, todo este tipo de cuestiones que nos afecta de una manera notable.
hay algunas cuestiones que son de índole de fabricación local que no tienen en la incidencia del armado del consumo un porcentaje tan alto como para que tengan disparada de 30, 40% todos los meses de crecimiento del precio. Entonces, con esos formadores yo tendría una actitud distinta. Puede ser, a ver, Guillermo Moreno tenía una manera de discutir muy, muy particular, pero acá también hay una cuestión, a ver, el hijo pródigo del kirchnerismo salió un día en la Cámara y decía hay que bajar la cuota de biodiesel del 20% al 1%, y eso, un gran error. Y eso no significó acá en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, acá en Roldán teníamos Bioenergy que tenía 200 empleados y ahora tiene 30. Sí. Por eso fue sumamente importante el lobby que hicieron todos los legisladores nacionales para llevar adelante el aumento del porcentaje de corte de biodiesel ahora, y esperemos de que eso se mantenga. Claro, pero porque del 5 al 7,5 eso significa para Santa Fe una importante cantidad de creación y de recuperación. ¿Cómo le explicamos a los trabajadores de Bioenergy de acá de Roldán de que hace 2 años por culpa de Máximo Kirchner no tienen laburo? Fue un error estratégico que cometimos y hay que reconocerlo. Yo no comparto esa decisión. Claro. Pero bueno, eso no lo comparto. Ahora, eso no significa de que nosotros no hayamos llevado adelante acciones con respecto al gobierno, de que tuviéramos que salir de una situación altamente comprometida, por ejemplo, con el tema de las finanzas a nivel internacional. Una discusión que se ha dado, donde nosotros hay una manera donde casi tenemos 45, 46 mil millones de dólares que se le otorgaron al gobierno anterior, al gobierno macrista, que no tienen ninguna explicación salvo el sustento político para ver si podían ganar la elección. Y la perdieron. Ahora la tenemos que pagar entre todos la fiesta. Sí. Que tampoco la están pagando. Bueno, estamos llevando adelante un proceso de negociación. No. A ver, vamos a hablar con propiedad. En la cual la primera etapa la cumplimos los otros días. Vamos a hablar con propiedad. Y nos dieron 4 mil millones de dólares. Vamos a hablar con propiedad. Guzmán, ¿qué hizo? Para cerrar un crédito, pidió otro a pagar, empezar a pagar dentro de 5. Lo que estamos pagando ahora son intereses del nuevo crédito. Y nos está pasando no se está pagando capital, ¿eh? Nos está pasando lo que pasa cuando vos te has criado en un barrio igual que yo. Sí. En todo barrio siempre había un prestamista. ¿Sí? ¿Qué quería el prestamista? Cobrar intereses. Sí, cobrar los intereses. Lo que no quería cobrarte el capital, porque de esa manera te tenía siempre enganchado. Pero seguro. Bueno, nosotros habíamos logrado en el gobierno de Néstor Kirchner de habernos sacado una parte importante de lo que fue los compromisos con el Fondo Monetario, que era de una manera de liberarnos y de darnos autonomía. Diputado, eran 2 mangos. No eran 2 mangos. Eran 10.000 palos. Pagamos 7.000 y pico. Bueno. Eran de un total del 25, pero eran casi 30.000. Bueno, pero a ver, convengamos que el ahorro en deuda fue la negociación con los bonistas que llevó la baña. Eso sí fue un mérito. Ahí sí ahorramos un montón de plata que se terminó cerrando después con las medidas que llevó adelante Néstor. Ahora, claro, pero ahí era eso fue una renunciación de deuda en serio. A ver, que ahora digamos Argentina debe 400.000 millones de pesos. A ver, Alberto Fernández, de deuda total. Sí. Alberto Fernández viene generando en 2 años, ya generó 60.000 millones, más que el fondo. Guzmán lleva generando 60.000 millones de deuda en 2 años, 2 años y medio. ¿Desde qué punto de vista yo no entiendo? ¿En qué la generó? Y porque tiene déficit y no pide dólares, pero inventa bonos. Tenemos un festival de bonos. A ver, las LELIQ estaban en 1.2 billones y ahora están en 5.9. Sí. La pandemia, la pandemia. No, la pandemia y la necesidad de que el mercado interno funcione y que de alguna manera tenés que mantener los niveles de consumo. Si no tenés posibilidades de poder emitir o de tener, ¿cómo hacer para que funcione? ¿Cómo hacer para sostener determinados segmentos de la población? Porque vos tenés, normalmente cuando vos hablas con alguien te dice esto que vos me planteabas, la cantidad de impuestos que la República tiene, ¿verdad? Ahora después quieren de que el gobierno tenga una buena calidad de salud, una buena calidad de seguridad, una buena calidad de... Bueno, para eso tiene que tener niveles de recaudación, hay que sostenerlo de alguna manera. Viene aumentando el nivel de recaudación del Estado año a año, desde el año 2001. Ahora viene aumentando ahora porque hay un proceso inflacionario y eso lo beneficia la recaudación. Número histórico, la presión impositiva que tenía el gobierno de Néstor Kirchner era el 25%. Cristina la llevó al 43% del PBI. Y de ahí no bajó nunca más. No son cifras que no te las puedo rebatir porque la verdad que no las conozco. No son números míos. Números del INDEC. Debe ser. No son números míos. La verdad que eso lo desconozco. El ciudadano común, ¿qué ve? Los hospitales públicos funcionan bastante mal. Seguridad, ni hablemos acá en la zona. Las escuelas cada vez funcionan peor.
Entonces, pero también hay zonas distintos niveles de responsabilidad del Estado. Estoy de acuerdo con usted. Porque algunos son de administración local, otros son de administración provincial, fantástico. Otros son de administración nacional. Fantástico. Nosotros, por ejemplo, tendríamos, si vos me preguntás a mí, ¿yo qué haría? Yo haría un sistema que inclusive lo he planteado en la Cámara para que pudiera hacer en la provincia y no he tenido suerte, un sistema de coparticipación a la inversa. ¿Qué significa un sistema de coparticipación a la inversa? De que vos desde el municipio recaude y coparticipes para arriba. No como se hace ahora, que te cobran de arriba y después empieza a gotear para abajo. ¿Eso qué te hace? Te da mayor independencia, te da mayor eficacia en el nivel de cobro, evitas un altísimo porcentaje de evasión porque estás mucho más cerca del que tenés que recaudar. Bueno, son todas cosas a mejorar. Yo te diría lo que haría yo. Bueno, me parece fantástico. Pero estamos hablando del ciudadano argentino en general, de cualquier punto de la, si quiero hablamos de la provincia, de cualquier punto de la provincia. ¿Qué ven, por ejemplo? Localidades pequeñas, a ver, Casilda, ven que se va montaña de guita de la localidad por las retenciones y no vuelve ni la pintura para una escuela. Tiene que ir el intendente a pedir por favor, o al gobernador, o a algún diputado, o a Buenos Aires a que le vengan y le arreglen un techo a una escuela. Sí, eso es así. ¿O no? Sí, por eso tenemos, te repito, yo tendría un sistema de coparticipación a la inversa. Ahora, las reglas de juego que están establecidas, ahora, para eso hay que modificar una legislación nacional que viene desde la formación de la República, donde te dice que en la Constitución Nacional los estados provinciales no pueden establecer una determinada cantidad de tributos que son de orden federal. Entonces, para eso tendríamos que discutir una ley que federalice de alguna manera mejor lo que significarían los niveles de recaudación y por ende de coparticipación. Es una discusión que hay que dar en el Parlamento, que falta y que lamentablemente nunca se llega. ¿Por qué? Porque las provincias más grandes, porque, a ver, estamos hablando siempre como la sábana corta, cuando vos tirás para arriba para taparte la cara, te terminás tapando los pies, porque el sistema de recaudación tiene un valor neutro que es 100. Para poder distribuir de una manera determinada, hay alguno que tiene que ceder para que se le pueda dar a otro, porque no es que se consigue mayor cantidad de beneficios o de recursos. O sea, las provincias grandes, que tienen mayor cantidad de legisladores, que tienen mayor influencia política, además, son las que terminan de alguna manera evitando que esto se produzca. Ahora, en el tema, por ejemplo, vos decís el tema de las retenciones. El tema de las retenciones hay que reconocer de que también ha habido una posibilidad de que el Estado eche manos a una actividad que ha tenido un crecimiento notable en los últimos tiempos. O sea, yo escucho ahora alguna cantidad de productores y demás que tienen problemas por el abastecimiento de gasoil, cosa que es absolutamente cierta, que es verdadera, que es legítima además, y que se quejan y que llevan adelante procesos de confrontación con el gobierno nacional. Ahora, no dicen que el mercado internacional de la venta de soja a mediados del año pasado estaba alrededor de 300 y pico dólares y hoy está casi 500, 600. Pero ellos no lo ven, porque se lo pagan a dólar oficial, no lo ven. No lo ven. Tienen en el silo bolsa y van manejando la venta. Pero ¿por qué no lo ven? A ver. No lo ven, y si usted va, yo hace rato que no veo ningún productor, salvo el pequeño productor que tiene menos de 30, 40 hectáreas. No hay productores pobres. Le hago una pregunta. Usted, creo que si le pregunta, vamos a hablar, obviamente la rural no, vamos a hablar de la Federación Agraria. Si usted va y le dice al productor de Federación Agraria, me firma un 35% de retenciones, pero que en vez de con el dólar oficial, que es un invento de Guzmán, al dólar real, ¿cuánto cree que tarda en juntar el 100% de la firma de Federación Agraria? Y para el Estado, recaudar el 35% de 200, ¿no es más que recaudar el 35% de 120? Dicho así, sí, te diría que sí. Ahora, ¿cuál es el impedimento que eso tiene? ¿Por qué no se hace? ¿Cuál es la razón? A Guzmán, qué sé yo. No es solamente porque no lo hacen. Hay una serie de condicionamientos que tiene el Estado Nacional y de compromiso que tiene de que no es tan sencillo, porque ese nivel de retenciones. Yo te voy a llevar a una discusión que me tocó vivirla y que acompañé a un dirigente que tuvo mucho protagonismo en ese momento, que era Agustín Rossi, que era el presidente del bloque de diputados nacionales cuando se trató la famosa 125. Y nos peleamos en ese momento, usted y yo, por la 125. Bueno, pero en el tema de la 125, ¿qué era lo que se planteó en ese momento? Una cosa que para nosotros era altamente favorable y que se llevó adelante en la discusión. Lograr el tema de la segmentación. Sí, de que esa segmentación, y si de la segmentación que hacía, de acuerdo a la cantidad de hectáreas que vos tenías produciendo, ibas pagando un determinado porcentaje. Sí, pero además había otra cosa que era fundamental, que era la compensación por flete, que de acuerdo a la distancia que el productor tenía del centro exportador, tenía una compensación por parte del Estado. Y esas eran dos acciones que fueron. ¿Cuál fue el error? El error nuestro fue el altísimo nivel de politización y de confrontación. Sin duda. Porque yo te voy a traer una cosa a la memoria.
La noche que se vota la 125 en la Cámara de Diputados, cuando Agustín Rossi termina de hacer su discurso, se levanta de su banca y ¿con quién se abraza? En el palco bandeja. Con Bussi. Con Bussi. Sí, que era el representante de los pequeños productores, que en ese momento era no sé si el presidente, creo que se dice, de la Federación Agraria Argentina, porque habían logrado en conjunto torcer de alguna manera la voluntad primaria del ministro, que en ese momento era Lutó, de que se le incorporaran estas dos acciones que yo te mencioné, la compensación por flete y la segmentación en la tributación. Y yo creo que habría que volver a un sistema de estas características. Pero es que, a ver, pero el problema era que estaba Cristina parada diciendo ustedes y nosotros, o sea, el país estaba partido, o sea, no importaba el tamaño. Mire, yo me acuerdo que la discusión que tuvimos nosotros por el tema ese era, fue cuando le hicieron, yo no me la acuerdo. Bueno, le cuento, un grupo de productores agropecuarios que había de Roldán, que estaban en el corte de la ruta A2 y 34, fueron hasta la casa del diputado Agustín Rossi a cantarle el himno, qué sé yo, bueno, y se armó todo un despelote. No solamente el himno, le hicieron algunas cosas más graves. Bueno, manosearon a la mujer, lo escupieron, no cantaron el himno solamente. Pero justo había una camioneta que estaba interrumpiendo la salida de Cochera, y que era una productora de Roldán, y que cuando se dio cuenta corrió el vehículo, digamos. Y me acuerdo que hubo una discusión, porque usted me decía, no, pero es de la rural. No, le digo, tiene 60 hectáreas, o sea, tenía tambo y tuvo que vender la vaca para poner soja, porque con el tambo se estaba muriendo de hambre, bueno. Sí. Y quedamos de acuerdo en ese momento que ninguno de los dos defendíamos la idea de la sociedad rural. Ahora bien, sí, en 1976, una de las cosas que hizo la dictadura fue derogar justamente lo que se había logrado en el Grito de Alcorta, que era la ley de arrendamiento del campo. Algo que ahora Guillermo Moreno está hablando hace bastante, hace un año y medio yo, que habría que volver a normalizar el valor del alquiler del campo, porque el dueño del campo se lleva el 50% de la producción sin invertir un peso. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares. Que vos tenés que ya gente que ni siquiera conoce el campo, que lo fueron heredando y que viven. Nunca se discutió. De la dictadura para acá, nunca se discutió. 50 años. O sea, pero yo coincido con vos que hay que hacerlo. Expropiamos no estoy diciendo que no. Expropiamos YPF y nunca estatizamos YPF y nunca estatizamos el banco hipotecario. Entonces, a ver, cuando a mí me hablan de peronismo, a mí me hace ruidito todas estas cosas. O sea, la ley de entidades financieras de la época de la dictadura, nunca se tocaron los bancos. Sí, fueron pasando distintos gobiernos, incluidos los nuestros. Se pudo reformar la Constitución, la ley de medios, no se puede tocar la ley de entidades financieras. Entonces, por eso yo te hablo de que hay que ver de qué manera tenemos una cantidad importante de peso y volumen político para poder llevar adelante acciones en el Parlamento que después terminan fracasando, porque para eso hay que modificar las leyes que vos planteás, y para eso necesitan la mayor cantidad de manos que levanten. No todos están en el mismo lugar por la misma razón. Y un buen consenso general con la oposición también. No, si vos tenés la mayoría y tenés caudal y espalda política para bancarlo, tenés que juntar el número. El problema que tiene este gobierno es la debilidad, porque tenemos conflictos internos que quedaron demostrados, claro, en los cuales ahora la debilidad es permanente. Yo, en mi caso particular, soy un hombre que siempre trato de generar consensos, y doy un ejemplo de lo que digo, ¿no? Porque si no, yo vengo acá y retóricamente puedo decir una determinada cantidad de cosas y ustedes me pueden creer o no. A mí me tocó ser el primer presidente de la Cámara de Diputados de un signo opositor al gobernador de turno. En ese momento era gobierno Antonio Bonfatti, era el gobernador de la provincia, y yo era presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué era lo que más me criticaban a mí? Previa pelea con María Eugenia Bielsa. No, yo junté más votos, no fue una pelea. Sí. En la Cámara, el que sale presidente que junta más votos. Sí. Yo junté más votos que ella. Después, si ella se peleó conmigo, otra cosa. Sí, sí. En esa cuestión, ¿qué era lo que a mí me tocaba tratar de lograr? Los consensos necesarios para que pudiese la provincia funcionar. Algunos que me planteaban de que yo tenía que tener un nivel de confrontación permanente para tratar de que le fuera mal al gobierno. Y yo decía de que había un error en esa apreciación. ¿Cuál era el error? Ellos tenían una legitimidad. Pero la legitimidad, ¿quién se la había dado? La gente que lo había votado. Sí. Claro. Y entonces nosotros teníamos que ser respetuosos. Yo podía plantear mi punto de vista distinto, de qué manera haría las cuestiones, cómo la plantearía, pero en las cuestiones de fondo, que eran las tributarias y el manejo del presupuesto, ellos tenían una legitimidad. La gente lo había votado y lo había elegido a ellos y no a nosotros. ¿Y qué cree que le haga? Ganemos la elección. Ahora, para eso no significa que yo tenía que conspirar para que al de otro le fuera mal. Entonces, por eso digo que yo soy un hombre que trato de generar consenso, de llevar a acuerdo, y vuelvo al inicio de la nota. La comisión de Vicentín, que yo presido, hasta ahora nunca tuvo un dictamen en disidencia. Siempre hemos logrado dictamen. Y eso tiene mucho que ver en función de que uno tenga la capacidad de escuchar al resto demás y ordenar de alguna manera acciones que nos representen a todos. Porque yo sigo insistiendo.
El tema Vicentín, que es un tema medular para la economía de la provincia y para más de 7.000 trabajadores en forma directa en la provincia de Santa Fe, no nos puede tener divididos. No puede ser que yo piense de una manera y otro porque pertenece a otro bloque, porque la cuestión es una sola. Tenemos que ver cómo sigue funcionando. Entonces no puede ser que yo, por una cuestión deportiva, trate de imponerme al otro con una acción que después en la práctica fracase. Yo lo que necesito es generar ese volumen y ese caudal político para que las acciones que se lleven adelante efectivamente se puedan concretar. Y eso es lo que trato de hacer. Ahora, yo no soy ni presidente ni gobernador de la provincia. Tal cual. Por ahora. No, y no creo que lo sea. Diputados, le agradecemos mucho la presencia, que se haya tomado la molestia de llegar hasta aquí, hasta los estudios, y obviamente de visitarnos. Siempre tenemos muy buenas charlas con usted. No tengo ningún inconveniente y además me encanta la nota que hicimos fundamentalmente acá con el amigo, porque esto permite... El debate. Claro, permite de que el otro que nos está escuchando tenga verdades relativas, Pero porque siempre la verdad es parcial. Usted dijo algo en una nota antes de finalizar hace un ratito, que no todos están en el mismo lugar por algo. Yo dije, no todos están en la misma razón, no están en el mismo lugar por la misma razón. Y eso es importante, porque usted se sienta acá y debate, por más que todos tengamos opiniones distintas. Y se siente y debate. No, y ahora viene un amigo que es Nicolás Mayoraga, con el cual yo tengo una excelente relación, a pesar de que somos bloques distintos, se sienta en la banca atrás mío, Nicolás. Así que le queremos agradecer a Juan Acuña, que está acá atrás. Y está un amigo de la vida que me ha dado, así que hace muchísimos años que recorremos camino juntos. Y es un amigo de la casa. Y lo quiero felicitar porque tengo información que usted va a ser papá. Efectivamente. El próximo 20 de junio voy a ser... El próximo 20 de junio, de septiembre, entre 20 y 21 voy a ser papá de una nena que se va a llamar Gina y que la verdad me tiene bastante ansioso, primero porque yo ya soy un hombre mayor, que tengo hijos grandes y tener la posibilidad y tener no sé cómo decir, la fortuna de poder tener una hija, la verdad que me llena de alegría. Lo despido con este mensaje, dice muy buena nota, muy claro el diputado. Bueno, gracias al que lo dijo. Le encargo el tema de Iapo para los Aquí me llevé el número de la ley, le saqué una foto de lo que me dijiste. No te digo que lo voy a hacer, lo voy a estudiar. Y después te contesto. Bueno, a través del amigo acá de Juancito. Muchísimas gracias. ¿Listo? Diputado, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Buen día para todos. Buen día para los oyentes. Hacemos una pausa, quédense ahí, no se vayan, dale.